Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, día del Señor, día domingo, día del Señor y también, bueno, un día especial, día del niño, ¿no? Un día del niño, así que bueno, saludamos a todos los niños que puedan acceder a esta transmisión. Los saludamos de aquí, saludamos Amén. a través de sus padres, los saludamos de Abuelos. aquí, así que feliz día del niño, a cada niño, cada niña, y que bueno, que puedan haber pasado un día hermoso, un día hermoso con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, disfrutando de allí, de cada uno de los niños. Así que los bendecimos, bendecimos a los niños, así como el Señor Jesús también bendijo a los niños. Bendecimos a los niños, porque es nuestro futuro, los niños son nuestro futuro, son las generaciones que están esperando que nosotros le pasemos la posta. Ellos son los que van a tener que, digamos, lidiar con todo esto que se viene, con todo lo nuevo, con todo el Amén. futuro, que no es muy fácil para los niños, así que nosotros somos los responsables de enseñarlos, educarlos y prepararlos para el futuro que les espera. De acuerdo, como dice la palabra, si uno instruye al niño cuando es pequeño y cuando sea un anciano te lo agradecerá. Instrúyelo en la palabra para que realmente su futuro pueda ser bueno y que pueda ser un futuro excelente. Así que bueno, los saludamos de aquí y a todos aquellos que todavía llevan un niño adentro, porque tenemos que ser como niños. Y hoy Amén. vamos a, antes de empezar con lo que es la segunda parte de la palabra del Señor, de que venimos del domingo pasado, vamos a hablar también, hacer una introducción con respecto al Día del Niño. Amén. Amén, amén. Buenas tardes, hermano. El Señor les bendiga. Y sí, como decía mi esposo, ese niño que aún está ahí adentro, ¿no? Ese niño que está por ahí escondido, ¿no? Porque creo que todos tenemos actitudes de niños a veces, en la pureza, en la inocencia, en la santidad. Aunque digamos que somos grandes, pero a veces cuando tomamos decisiones, a veces son decisiones de niños, ¿no? Creo que todos nos reconocemos así, ¿no? Por eso el Señor decía, ¿no? Que debemos ser como niños, ¿no? No en la malicia, sino en la pureza, en la inocencia, ¿no? En creerle a Dios, ¿no? Y obedecer también sus mandamientos. Así que realmente Dios bendiga a la familia en este día, Dios bendiga a la iglesia, a los hermanos que se van a conectar en esta transmisión. Muchos se conectan desde aquí localmente, otros lo hacen desde otras naciones y también en forma diferida, ya que en este momento son las 6 de la tarde aquí, pero en otros lugares o es más tarde o es más temprano. Así que mucha gente también ve la transmisión en diferido o el día de mañana o la va escuchando de a poco, porque usted recuerde que también la predicación la subimos no en vivo, pero luego que termina subimos la predicación también a YouTube, así que usted la puede ver ahí. Si no, entra a la página nuestra, Ministerio Guadalajara de las Naciones, y ahí encontrará todas las predicaciones de todos los domingos, desde que estamos en pandemia realmente, ya hace un montón de tiempo, más de un año y medio, así que ahí va a encontrar todos los mensajes y el pan de vida, el pan, el maná como siempre decimos, que es el pan del cielo. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Voy a empezar a compartir. Si usted quiere compartir también a sus contactos, a sus amistades, para poder llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, que aún para las personas que todavía no conocen a Cristo eh, puede venir bien en este momento. Así que Dios bendiga la vida de la iglesia de Jesucristo en esta ciudad. Bendecimos a los pastores, a los hermanos, a los ancianos, bendecimos a todo el pueblo de Dios. También bendecimos la nación de Israel, para que Dios pueda cumplir cada una de sus promesas con su pueblo. Amén. Amén, amén. Mientras mi esposa va compartiendo el link, le vamos dando la bienvenida a todos los hermanos que se están agregando. Allí vemos a Susi,
Dios te bendiga, Susi Bellini, a vos y a tu familia. Saludamos ahí a tu nieta y a todos los nietos en este día. Marcela Rojas, Dios te bendiga, muy buenas tardes. Bueno, también bendecimos a tu familia y vamos a tener un tiempo para terminar con lo que es la enseñanza que empezamos el domingo pasado. Como era un poco larga, la hicimos en 2 partes. Amén, amén, gracias por las bendiciones. Amén. Acuérdense que se llamaba Dementes para Cristo. Dementes, también somos locos, dementes, somos un poco dementes para Cristo, dice la locura de la predicación, pero también de mentes, de pensamiento, de mentes para Cristo, que realmente podamos alcanzar a tener la mente de Cristo y que nuestra mentalidad sea una mentalidad de reino. Cuando uno adquiere la mentalidad de reino, entonces ya deja de sufrir tanto en este mundo. Cuando nosotros logramos poder entender lo que es la mentalidad de reino y los pensamientos del reino, podemos vivir una vida diferente en el hecho de las cosas que suceden cotidianamente en esta sociedad, que a muchas personas las lleva a la depresión y hasta la muerte, y los lleva también a tener dudas de todo lo que está pasando. Saludamos a Claudia, allí Dios te bendiga. Amén. Claudia, y a toda tu familia, a todos tus niños. Y como le decía, todos los problemas de esta sociedad, o sea, nosotros estamos viendo, o sea, no estamos fuera de lo que es el pensamiento del reino, y vemos de cómo la sociedad está. Acuérdense de lo que hablamos el domingo pasado, cómo hacer un repaso, y vemos de cómo todo el otro tipo de mentalidad. Feliz día a todos los niños, perlas preciosas del Señor, amén. Cómo la mentalidad del hombre, del mundo, está totalmente corrompida. Hemos visto en estos días de todos los líos que ha habido a nivel nacional, ¿no es cierto?, con todas las cosas que han acontecido, que involucran a la clase política y de tantas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, así que el mundo está así, el mundo está así. Dice, buenas tardes, quiero compartir con ustedes algo, fíjate, lee, a ver. ¿Qué dice la hermana? A ver, ¿qué quiere compartir la hermana Marcela Rojas? A mi sobrino le dieron el alta, ya está en su casa desde el viernes, no mueve sus piernas, pero mejor de salud y ve muy poco. Gracias por sus oraciones. Amén, amén. Hay que seguir orando por él. Orando para que el Señor... Después decime el nombre, recordame el nombre de la haga la obra completa. La obra completa en tu sobrino. Y bueno, así que esta sociedad está pasando por una transición. Sabemos que son mentes reprobadas, mentes corrompidas, y eso es lo que vemos en este mundo, ¿no? Nosotros somos participantes de este mundo, aunque no, Franco Chávez dice, aunque no somos parte de este mundo, tenemos que vivir en él. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por eso es necesario de que nuestra mentalidad sea transformada, que podemos tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente de reino. Él, cuando estuvo en esta tierra y pasó, siempre lo aclaró cuando estuvo enfrente de los gobernantes, que cuando le decían, si tú eres el rey de los judíos, dilo ahora, confiésalo. Él dijo, mi reino no es de este mundo, yo no tengo nada que ver con este mundo, y el que viene ahora tampoco tiene nada que ver conmigo. Está hablando de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y la mentalidad de Jesús era una mentalidad de reino, y es lo que quiso transmitir e inculcarle a sus discípulos, ¿no es cierto? Y en este tiempo también a nosotros. ¿Y qué diferencia puede hacer la mentalidad de reino? La mentalidad de reino hace de que nuestra esperanza no esté puesta en lo que acontece a diario en este mundo, sino la esperanza nuestra está en el reino de los cielos, en un futuro no muy lejano, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, y que todos nosotros tenemos que ser participantes de él. Por eso es necesario de que cambiemos nuestra forma de pensar, y a través de esta enseñanza, que vamos a hacer un repaso, que podamos ver
qué tipo de mente tenemos nosotros y qué tipo de mente hemos tenido, si estamos cambiando, si hay un cambio en nuestra forma de pensar y de cómo trabaja lo que es el cerebro y lo que es la mente. Acuérdense de lo que hablamos, que ahora vamos a hacer un repaso para que tengamos entendimiento que hay diferencia lo que es el cerebro, ¿no es cierto?, el órgano físico, a lo que es la mente, que es el pensamiento del hombre, y que podamos llevar realmente cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo para que pueda ser Él quien comande nuestras vidas. Así que bueno, ya estamos compartiendo la página, así que nos tomaremos ahora un momento de oración para entregar este tiempo al Señor, y después tendremos una breve palabra también para agasajar a los niños en este día, y vamos a ver de cómo nuestro Señor Jesucristo se interesó en los niños y cómo Él nos representaba que teníamos que ser nosotros. Amén. Así que vamos a orar mientras esperamos a aquellos hermanos que se faltan agregar, que calculo que hoy con el asunto del Día del Niño habrán ido a visitar a sus nietos, a sus sobrinos, habrán tenido un tiempo de esparcimiento, habrán salido porque el día estaba lindo hoy. Ahora ya está por empezar a caer el sol, se pone fresco, así que en algún momento ya los veremos allí conectados. Amén, amén. Y queríamos agradecerles también, pues estuvieron orando por mi esposo, fue operado el día miércoles. Gracias a Dios salió todo bien la operación, ahí mostrando poquito para que vean la mano. Bueno, salió todo bien la cirugía plástica de su dedo, y ese mismo día me hicieron un estudio a mí, la cual también salió muy bien, gracias a Dios. Así que bueno, gracias por las oraciones, hermano. Ore por nuestras vidas, por nuestro ministerio, por nuestra familia, que también necesitamos de sus oraciones también. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, así le damos un poquito de tiempo a los hermanos que se conecten. Es un día para la familia hoy, es un día para disfrutar la familia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias en este día, Señor, gracias por un nuevo día más, gracias por este día, Señor, donde la familia se ha juntado, Señor, la familia ha compartido con los niños. En este día bendecimos, Señor, la vida de los hermanos, la vida de la familia, la vida de los niños, sobre todas las cosas, Señor, que realmente, Señor, tu sabiduría, Señor, repose sobre sus padres, sobre sus abuelos, sobre sus tíos, para que puedan instruir a esos niños, Señor, en la palabra de Dios, para que ese niño cuando sea grande, Señor, no se aparte de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón en este día, Señor, si en algo te hemos fallado. Aquí estamos, Señor, nos arrepentimos de corazón y te pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesús queremos entregarte nuestras vidas. Señor, santifica nuestras vidas, santifica nuestra mente, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que podamos escuchar tu palabra en este día. ¿Qué es lo que tú quieres hablarnos, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarnos, Señor? ¿De qué, Señor, nos quieres poner en aviso, Señor? Tal vez hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser renovadas, Señor. Nuestra mente es una, creo que lo más importante es renovar nuestra mente. Tenemos que tener la mente de Cristo, Señor, y para que eso suceda, Padre, tiene que haber, Señor, romper estructuras, patrones, Señor, costumbres, Señor, que tenemos, Señor, que vienen de nuestra vieja vida y que no nos dejan avanzar, Señor, y que, Señor, son como paredes, Señor, como muros que están allí, Señor, y que no permite al Espíritu Santo de Dios que esté haciendo la obra. Por eso en esta hora, Señor, te entregamos nuestra mente, nuestros pensamientos, para que tú nos hables y para que este mensaje, Señor, podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús rechazamos y resistimos todo ataque del enemigo, todo aquello que quiera venir en contra de nuestras vidas, en contra de los hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, lo rechazamos y lo echamos fuera, Señor, todo ataque, toda perturbación, Señor, toda confusión, Señor, todo bloqueo mental, Señor, en el nombre de Jesús se rompe ahora, se cae ahora en el nombre de Jesús, saca toda depresión, saca todo desánimo, saca todo pensamiento de muerte, Señor, toda intención, Señor, negativa, todo pensamiento negativo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, arranca de nuestra mente, Señor, esos pensamientos.
Señor, para que en este día seamos renovados, Señor, en el espíritu de nuestra mente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice la vida de tu siervo, Señor, que va a compartir la palabra, Señor, y que realmente, Señor, tú nos estés ministrando. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas, ven sobre cada oyente, ven sobre cada familia que va a escuchar o que va a compartir este mensaje, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, activando, Señor, el poder de la fe, Señor, este día, para que la palabra se vivifique, Señor, para que la palabra sea revelada en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te entregamos todas las cosas a ti, Señor, y te escuchamos, Espíritu Santo, que es lo que tú tienes preparado. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos, saludamos a todos los hermanos que se van conectando. A Emanuel también, Dios lo bendiga, Emanuel. Dios bendiga grandemente su vida. Y bueno, hoy el Día del Niño, y estaba viendo que hoy hasta le han cambiado el nombre, ¿no? Por el idioma inclusivo, ¿vio? El Día de la Infancia, ¿no? Infancia, sí. Día de la Infancia. Para no decir niño. Claro, porque para no entrar en ese problema. Y qué tontería, ¿no? Porque realmente el idioma español, ¿no es cierto? El verdadero idioma español nuestro es tan hermoso. Es uno de los mejores idiomas, el idioma español, dicho por muchos estudiosos, porque es muy rico en sus palabras. Y bueno, y a veces la gente, que son los que nos dirigen, que son los que tendrían que realmente interesarse por la inclusión verdadera, ¿no? Lo que es la inclusión. Y incluir a los niños realmente no se incluyen diciendo niños y niñas. Uno podría decir, ¿se puede ser niña? Saludamos al hermano Tito, Dios te bendiga grandemente. ¿Se puede ser niña? Sí, porque es una niña, es un niño. Pero niños es generalizar a los niños, ¿no es cierto? Incluye niños y niñas. Y uno podría decir, ¿no es cierto? Ve la Biblia Reina Valera, ¿no es cierto? De la traducción al idioma de la Castilla, ¿no es cierto? Castellano, que viene ¿no es cierto? Del griego latín, del latín al castellano. Y estos libros fueron traducidos en la real lengua española, ¿no es cierto? Y vemos de que se decía de cómo se pronunciaba. Y cuando Jesús hablaba, no decía niñas, niños ni niñes, sino decía niños, porque está hablando de un estado del ser humano en su niñez, no como género, es decir, si es hombre o mujer, sino como ser humano. Y a veces la inclusión está mal enfocada, ¿no es cierto? Hay tantas cosas para incluir en este mundo, como lo es la gente con discapacidad, aún los niños con discapacidad, la gente que tiene tantos problemas, tantas enfermedades, que podemos incluirlos y darles una mejor calidad de vida, y que no tiene que ver con el idioma, porque podríamos decir que la Biblia también es biblio, que viene de biblioteca, viene de libro, y no se puede decir libra, porque libra es el signo, puede ser del peso, del equilibrio, y libra también es un peso, ¿no es cierto? Es una moneda. Saludamos al hermano Walter, que está allí en Chubut. Dios te bendiga grandemente, Walter, allí, que seguro que estás trabajando. Hermano. Y bueno, que puedas cumplir con todo lo que has ido a hacer, y bueno, que te vaya bien y seas traído sano y salvo de regreso. Así que la inclusión es otra cosa. No es agregarle una A, una E, sino es incluir realmente a las personas con discapacidad y a aquellos que tienen menos posibilidad de acceder a ciertas cosas, y no es tanto como se dice si pronunciamos la I, la O o la E. Y aquí Jesús decía algo muy importante, que tiene que ver con, vamos a hacer un breve repaso después de todo lo que hablamos. No, esa es una foto del año pasado. Pensamos que estaba allá, Walter. Como pusiste, decía hace 3 horas, yo digo, bueno, Walter debe estar trabajando allá. Bueno, estás acá, bueno, me alegro mucho, Walter. En Mateo, vamos a hablar un poquito para conmemorar este día, el Día del Niño.
Mateo capítulo 18, verso 1 adelante, dice: en aquel tiempo, vamos a dar lectura al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Acuérdense de que ellos querían ver quién tenía la mejor posición en el lado del Señor, quién de ellos podía acceder a estar más cerca del Señor. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Habla de la pureza, de la pureza de la fe, la fe pura, la fe en el estado más puro, porque la fe en el estado más puro es la fe de un niño. Usted a un niño le dice cualquier cosa que usted quiere decirle y el niño cree en su palabra, porque él depende de sus mayores, y habla de la pureza de la fe, no de ser como un niño en sus obligaciones, como habla el apóstol Pablo en una de esas cartas paulinas, de que no seamos como niños en el hecho de nuestras obligaciones y de nuestras cosas que tenemos que hacer como personas mayores y adultas, pero sí ser como niños en la fe, en la pureza, en nuestra moral, buenas costumbres, y ser como un niño. El Señor reivindicaba a los niños. Y así todo, el Señor seguía en el verso 6, decía: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, está hablando de los pequeños como niños, pero también hablaba de la fe, algunos de aquellos que haga tropezar en la fe de algunos mayores que creemos como niños, que cree en mí, dice, está hablando de la fe, dice: mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar, antes de que lo agarre la ira del Señor. Habla de la fe de un niño, así que ser como niño. Tenemos que ser como niños en el creer, que nuestra mente pueda ser, porque un niño, cuando es niño, es el mejor tiempo para educarlo y educar su mente. Después de un tiempo, es difícil de educar a un niño ya, cuando ya tiene un preconcepto de una educación que ha sido mala, es muy difícil cambiar esa educación. El Señor sí lo puede hacer, pero nosotros como herramienta de ser humano, es muy difícil cambiar ya una mente que ha sido formada desde niño de una forma. Por eso es de que a veces no es la herencia genética, sino la enseñanza. La enseñanza desde el hogar, de los principios cristianos en el hogar, son los que forman a una persona de bien. Y la educación en su casa, acuérdese que la maestra en el colegio le puede enseñar matemática, historia, lengua, ciencia, pero la maestra no tiene que educar a sus hijos. Es una educación a nivel intelectual, pero no a nivel moral. La educación moral pasa por su casa. Los principios morales pasan por el hogar, pasan por el padre y la madre y su entorno familiar. Esa es la educación de su hijo. Y dice el proverbio, ¿no?, que si instruyes al niño en su camino cuando es pequeño, aún siendo anciano te lo agradecerá, y sabemos de que será una persona de bien. Fíjense que el Señor en el verso 13 también dice: entonces le fueron presentados unos niños al Señor para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos los reprendieron. Reprendían porque no querían que molestaran al Señor. Pero sin embargo el Señor les dejó una lección muy importante y le dijo, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no si lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. De los tales es el reino de los cielos. O sea, para ser parte del reino de los cielos, nuestros pensamientos morales tienen que ser pensamientos como de los niños, sin maldad, sin perversidad, sin doble moral, porque a veces nosotros decimos, yo creo, pero sí,
me beneficia, sí, ¿no es cierto? Buscando siempre algún beneficio de parte de la fe. Y hoy vemos que muchos comercian con la fe, y la fe es vendida, siendo que es algo gratuito, es un don de Dios gratuito para cada uno de nosotros. Si alguien no tiene fe, dice el Señor, pida y Él nos aumentará la fe. Y la fe verdadera es la fe como la de un niño. Así que hoy, en el Día del Niño, que podamos realmente nosotros creer y tener la fe de un niño, que podamos también tener en nuestra mente, en nuestros pensamientos, los pensamientos como de un niño, que son pensamientos que no son de maldad, que no son de doble intención, que no están buscando cómo favorecerse y tal vez pasar sobre otros, sino que un niño siempre es sencillo en su forma de pensar. Cree lo que uno le dice. Claro. Es el creer, es la fe verdadera, la fe pura. Así que Dios bendiga a los niños, que realmente que en este país que se habla de tanta inclusión, que se pueda realmente ser la verdadera inclusión, de incluir a los niños en la verdadera enseñanza, que es la enseñanza cristiana. Que no dejemos de que nuestros niños sean bombardeados por un mensaje de doble moral, por un mensaje que realmente de perversión, que quiere contaminar a nuestros niños, aún con lo que es la educación sexual, aún con lo que es el aborto, y aún con lo que es la diversidad de género, y de tantas cosas más, que lo que hacen es contaminar más a los niños. Ya demasiado ha sido contaminada nuestra sociedad, y a causa de todo eso es que vemos tantos males en nuestra sociedad, porque una sociedad realmente comandada por Cristo es una sociedad que tiene sus principios morales bien establecidos en lo que es la palabra de Dios. Sabemos que todo no va a ser así, porque la misma palabra está escrito de que los tiempos finales van a ser tiempos difíciles, donde la moral del hombre va a ser corrompida y donde tantas cosas van a suceder. Así que podamos nosotros, primeramente, empezar nosotros por transformar nuestra mentalidad y poder entender los pensamientos del reino. Así que vamos a hacer un repaso. Acuérdense que habíamos hablado de lo que es cerebro y lo que es mente. El cerebro y la mente no es lo mismo. El cerebro es el encéfalo, es la parte física, es el órgano físico del ser humano. Ese es el cerebro. Y la mente es la interacción entre el cerebro y el medio que lo rodea. Lo que lo lleva a la función, a las personas, de ser personas pensantes, que puedan ser pensantes, sociables, que puedan vivir en sociedad. O sea, el cerebro es la parte física, ¿no es cierto? Algunos nacen con el privilegio de tener más neuronas que otros, pero no quiere decir de que todos las eduquen, porque realmente la posibilidad de uno reeducar las neuronas y de brindarle la mejor información, que es la información del reino, y darle la sabiduría, que es la sabiduría de la palabra, porque realmente la verdadera sabiduría está escondido en el Señor, y se revela a sus hijos. Salomón fue muy sabio, y cuando Dios le dijo, dime tú lo que tú quieres y yo te lo daré, y Salomón dijo, yo lo que quiero es sabiduría, pero no sabiduría del hombre, sino sabiduría de Dios. Y el Señor no solamente le dio sabiduría, sino que le dio riqueza. ¿Por qué? Porque una persona sabia, con la sabiduría de parte de Dios, es capaz de administrar la riqueza. Una persona que no tiene sabiduría de Dios, la riqueza lo puede hacer envanecer, y esa persona se puede desviar. Así que la mente nos proporciona, dice, el entendimiento, y nos permite el aprendizaje, la mente, el pensamiento, razonamiento, poder calificar, emociones percibidas. La mente logra formar en nuestro cerebro memoria de lo vivido, así pudiendo generar nuestras propias conclusiones, y también poder usar nuestros pensamientos hacia el futuro, con información que nosotros podamos asimilar, que puedan ser de beneficio para nuestras vidas, para la familia y para la sociedad. Acuérdense que habíamos hablado
como punto número 1, la mente reprobada, la mente reprobada que estaba allí, porque si usted no tomó nota, Romanos 1:28, dice que lleva a la corrupción moral, a la ignorancia, al vacío espiritual, lleva a buscar otros dioses e idolatría. Una mente reprobada por Dios, una mente reprobada que no tiene lugar y no tiene cabida en los que son los pensamientos de Dios. Esa es la mente del mundo, una mente reprobada, una mente del mundo donde la corrupción realmente ha corrompido los pensamientos y la gente deja de pensar en lo que es bueno, lo que es santo, sino que piensa a nivel humano y también es arrastrado por sus propias concupiscencias y su propio pecado. Mente entenebrecida, que hablaba de Efesios 4, 17 y 18, que no pueden discernir los valores morales, no distinguen lo bueno de lo malo, pierden la vergüenza, son totalmente inmorales, insensibles, tienen el corazón endurecido, se ha endurecido su corazón, entonces no pueden recibir realmente las cosas de Dios. Son personas que realmente han perdido los valores morales, no pueden discernir lo bueno y lo malo, ellos hacen todo igual, caminan de la misma forma y no le importa si lo que hacen es bueno o malo. ¿Por qué? Porque han perdido lo que es el discernimiento, tienen la mente entenebrecida. Y habíamos visto el punto número 3, que habla de Tito, capítulo 1, verso 15, 16, y habla de las mentes corrompidas. Dice que hay una oscuridad interna por la corrupción de su corazón, no pueden percibir las cosas del reino. Puede ser una persona muy brillante, puede ser un científico, un médico muy brillante, pero sus pensamientos tienen oscuridad. Porque a veces nosotros nos confundimos. Por eso es que, y esto viene a colación, de que a veces nosotros nos manejamos por lo que vemos y por lo que nos dicen. A veces nos sucede, claro, nos sucede con todo lo que es el gobierno de nuestro país, ¿no es cierto? Que venimos padeciendo desde que está establecido como gobierno en la República Argentina, lo que es la parte de todo el gobierno, ¿no es cierto? Y vemos de cómo se ha corrompido de tal forma el gobierno, aunque vivimos en democracia, pero el hombre común a veces se guía por las apariencias y elige por lo que cree que es bueno. No, es una persona inteligente. Es una persona inteligente, es una persona que sabe de ciencia, que sabe de política, es una persona que sabe de economía, vamos a votarlo porque es una persona inteligente. Pero al ser una persona inteligente no quiere decir de que tenga, ¿no es cierto?, la mente corrompida. ¿Por qué? Porque es una persona del mundo. Entonces, no nos sorprendamos cuando esta persona en algún momento toma alguna decisión, como estar a favor del aborto, como estar a favor de la libertad y la diversidad de género, ¿no es cierto? De decir, bueno, si es hombre puede ser mujer, si es mujer puede ser hombre, puede ser perro, gato, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Yendo en contra de lo que es la verdadera creación de Dios, ¿no es cierto? Entonces, a veces nosotros cometemos el error y a veces decimos, bueno, voy a elegir al menos malo, pero a veces el menos malo también es malo porque tiene su mente corrompida. ¿Por qué? Porque es una persona mundana y sabemos de que el príncipe de este mundo es Satanás y es el que influye los pensamientos. Influye en los pensamientos. Y en algún momento de que tienen que tomar decisiones con respecto a la moral, ellos toman decisiones con respecto a su moral corrompida, porque en el fondo de su corazón está entenebrecido, están en la oscuridad, en pecado. Entonces esa persona, las decisiones que toman a veces van en contra de lo que es la moral y las buenas costumbres, en contra de la ley de Dios. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo parece una persona buena? Pero realmente en el fondo esa persona tiene su corazón corrompido. Y ahora vamos a ir al cuarto, que nosotros todavía no entregamos ahí, y es mente embotada. La mente embotada está en 2 Corintios, capítulo 3, verso 15 creo, ¿no? 3, 15 y 16. Bien. Dice así la palabra del Señor, 2 Corintios 3, 15 y 16, y aún
hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Tremendo, ¿no? Hasta el día de hoy, dicen. Hasta el día de hoy. O sea que, ¿qué es lo que encontramos ahí? Bien, o sea que hay un velo. Eso es una mente embotada. Hay un velo en sus pensamientos, ¿eh? ¿No es cierto? La mente embotada es una mente religiosa. Dice, tienen conocimiento, tienen mucho conocimiento de la Escritura, porque decía, ¿no es cierto?, que ellos tenían conocimiento de los libros de Moisés. Claro, por eso ves el verso 14, dice que Léelo de pero nuevo, el ¿eh? entendimiento, un versículo más atrás, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Claro, que es lo que le pasa a Israel, ¿no? ¿Quién es el que quita el velo? Cristo. Cristo quita el velo. O sea, la mente de Cristo es la que quita el velo. Acuérdense que cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasgó. Sí. El velo del templo se rasgó. Se rasgó, y lo que antes era la entrada solamente para el sumo sacerdote, nos dio la libre entrada. O sea, que el velo de la religiosidad se rasgó y ese velo ya no está más. Pero los religiosos, los escribas, los fariseos, el pueblo israelita, todavía tiene ese velo. Aunque lea Moisés, acuérdense de que toda la Biblia ha hablado desde un principio de Cristo, ha hablado del Mesías, ha hablado de un Redentor. Aún Moisés mismo, tipología de Redentor, es el que fue a librar al pueblo. Acuérdense de Egipto, que Egipto tipología del mundo, del pecado. Acuérdense de que Moisés era tipología de Cristo. O sea que ellos tienen velado el pensamiento, tienen velado el conocimiento. Es lo mismo que ahora, que mucha gente es arrastrada por distintos tipos de doctrinas, ¿no es cierto?, que tienen enseñanzas más humanistas, psicológicas y humanas, ¿no es cierto?, que espirituales. Entonces eso lo que tiene es el pensamiento embotado, tiene la mente embotada, así como decía, están embotados en su religiosidad. Hay un velo que no les da el conocimiento verdadero. El velo que fue quitado, ¿no es cierto?, el velo que fue quitado allí en la cruz del Calvario y que nos dio la libertad y el acceso a través del Espíritu Santo a que es el conocimiento de la palabra, la revelación. ¿Me entiende? Porque hay una diferencia que muchos eruditos de la Biblia, que son doctores en la ley, no llegan a ese conocimiento profundo, ¿no es cierto? Porque ese conocimiento profundo, dice el Señor, que son cosas escondidas en el Señor, que solamente la dejó para sus hijos, que Dios se las revela a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, y son aquellos que han accedido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que trae la revelación. Una cosa es la interpretación y otra cosa es la revelación. La interpretación de la palabra, usted puede agarrar cualquier persona y le hace leer un texto bíblico y se la va a explicar y se la va a interpretar de la forma humana. Con su mente humana va a interpretar o decir, bueno, sí, acá el Señor dijo esto y quiso decir otro, pero no tiene la revelación. ¿Por qué? Porque todavía tiene el velo, que es el velo del pecado, el velo de la religiosidad. No solamente estamos hablando de los judíos, sino estamos hablando de muchas religiones en este mundo que no entienden lo que es realmente la mente de Cristo, que es lo que abre la revelación del Espíritu. El Espíritu Santo a usted no le puede revelar algo si usted no ha nacido de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo y ser como un niño. Dice, pues ser como un niño para poder entrar en lo que son los pensamientos del reino. Y habla de una fe pura. Si usted no tiene una fe pura, es muy difícil que entienda los pensamientos del reino. Le va a costar creer, va a dudar, y va a interpretar a su modo de ser, como muchos han interpretado, como vemos en estos días,
de que cada uno tiene su interpretación propia, como están aquellos que creen que el arrebatamiento va a ser después del milenio, que el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación, que el arrebatamiento va a ser en la mitad de la tribulación, y son aquellos que tienen la mente embotada, porque han interpretado su palabra a su forma de pensar y no han comparado las escrituras a través del Espíritu Santo. Y muchas personas creen que realmente tienen que sufrir la gran tribulación, siendo que la gran tribulación, que hablamos de la semana 70, ¿no es cierto?, de la última semana de Daniel, ¿no es cierto?, que eso es para el pueblo de Israel, no está hablando de la iglesia. Y lo que pasa es que, ¿sabe qué ha sucedido? Que el enemigo, que el diablo, es Satanás, el ángel de luz disfrazado, disfrazado de ángel de luz, Satanás, ha embotado el pensamiento de muchos. ¿Por qué? Porque ha venido, ahora hay una corriente muy fuerte, que es una corriente judío-mesiánica, una corriente judaizante, no como el verdadero judío mesiánico que cree en Cristo, sino que ha mezclado y se han querido adueñar, saludamos a Sergio Lescano, Dios te bendiga, Sergio, grandemente, se han querido adueñar de la palabra, y muchos le quieren dar interpretaciones al Nuevo Testamento en hebreo. Mire, querido siervo, querido amigo judaizante, sepa usted que el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en griego. En griego, del griego traducido al latín y del latín traducido al castellano que nosotros recibimos hoy. Entonces no podemos meter palabras hebreas dentro del Nuevo Testamento. Si usted es judío y es mesiánico, se tiene que adaptar, ¿eso es cierto? Porque algo Pablo dijo: ahora no hay griego, no hay judío, no hay gentil. O sea, somos todos iguales, somos de Cristo. Y en Cristo entra lo que es en función la iglesia de Cristo, no los judaizantes. Y los judaizantes nos quieren llevar de vuelta a la Torá, siendo que la Torá está bien, ¿no es cierto?, para que es la ley establecida por Dios. Pero nosotros no vivimos en la ley. Nosotros vivimos en la época de la gracia. Acuérdense que Cristo vino a cumplir, no vino a abrogarla, sino vino a cumplir. Lo que sí sacó del ámbito de la iglesia lo que es la ley de los sacrificios y la ofrenda, la ley sacrificial. Pero lo que es la ley moral, donde están los mandamientos y las leyes morales de Dios, esas siguen estableciendo en los parámetros cristianos. ¿Por qué? Porque son los mandamientos que Dios escribió en nuestro corazón. Dijo: ya no lo escribiré en tablas de piedra, sino lo escribiré en tablas de carne. En nuestro corazón fueron escritos la ley moral. Pero la ley sacrificial, Cristo cumplió con ella, y hay una nueva ley, ¿no es cierto? Ya estamos en la gracia, y nosotros nos manejamos en la gracia, somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la iglesia que va a ser sacada de este mundo. Dice arrebatamiento, quiere decir quitado con violencia, y no que muchos dicen, y no, porque muchos van a ver, no lo van a ver a Cristo venir a buscar la iglesia. Sí lo van a ver a Cristo cuando venga en su segunda venida. Ahí sí, todo ojo lo verá. Claro, cuando pise con sus pies el monte, allí en el Monte Carmelo, cuando pise sus pies allí, dice que el monte se va a partir en dos, todos los van a ver, pero lo que es el arrebatamiento solamente lo va a sufrir la iglesia. Repente. Va a ser de repente, va a ser algo, un rapto, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a acceder realmente allí a Cristo en las nubes, pero no va a ser visto por todo ojo. Y muchos mezclan, ¿para qué? Para crear confusión. Y eso es Satanás mismo queriendo cambiar el pensamiento de los hombres, queriendo cambiar la mentalidad de los hombres. Y entonces influencia a través del sistema de judaizantes. Y en la otra semana también tuve digamos, no un entredicho, pero sí una discusión teológica breve sobre lo que es el judaizante y lo que es la iglesia de Cristo. Y este es un pastor de aquí de la ciudad, ¿no es cierto? Y él decía que no, que la iglesia debe pasar la tribulación. Me daba unos textos que no tenían nada que ver. Si vamos a la iglesia a ver, al rato tenemos que hablar de las cartas a los colosenses, donde Pablo allí habla, y en muchos lugares habla de la diferencia de lo que es la iglesia a lo que es y del pueblo de Dios, Israel.
Israel deberá someterse a la tribulación porque Dios tiene que tratar con él. ¿Habrá un arrebatamiento? Sí, hay parte de un arrebatamiento, que son los 144.000 sellados, que son los que van a ser arrebatados dentro de la tribulación, en la mitad de la tribulación, pero no nosotros, la iglesia no, la iglesia se va antes. Entonces todo eso trae confusión, por eso es que no es lo mismo la mentalidad de Cristo que la mente de la religiosidad. El sistema religioso piensa diferente y lo que hace es que la mente quede una mente embotada. ¿Por qué? Porque ha perdido la revelación. Mire usted, escuche lo que estoy diciendo yo, pero no lo tome como algo cierto y verdadero. Cierto y verdadero, sino usted tiene que filtrarlo por la palabra y a usted es el Espíritu Santo el que le va a confirmar la verdad. Usted puede escuchar y analizar, pero siempre a través de la palabra y del Espíritu Santo. No es lo que estoy diciendo yo, sino lo que dice su palabra y es lo que revela el Espíritu. Entonces las mentes embotadas son las mentes que han perdido la revelación, que en algún momento estuvieron, como decía, que ellos sabían de Moisés, los escritos de Moisés, las leyes de Moisés, pero su mente estaba embotada. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación. Ellos no les pasó lo que nos pasó a nosotros, que al aceptar la obra redentora de la cruz, el velo que había, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que nos abrió la entrada a través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero, a través de la obra de la cruz, la entrada al reino y poder recibir directamente de Dios como nosotros estamos recibiendo en este tiempo. Una mente embotada tiene interpretación, pero no tiene revelación. Acuérdense que los fariseos allí y la mayoría de los sacerdotes lo confrontaban a Cristo a través de la palabra, pero sin revelación. Sí, con conocimiento de la palabra, pero sin revelación. ¿Por qué? Porque la revelación llegaba a través del Espíritu Santo. Y para recibir la revelación del Espíritu Santo tenías que realmente creer, como un niño, de que Cristo era el que pagó por tus pecados. Creer en Cristo como el Mesías, creer en Cristo como el Salvador. Y eso a nosotros nos dio la oportunidad en el día del Pentecostés, cuando el Señor la ascensión del Señor y el Señor se sienta a la diestra del Padre, es la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es aquel que fue el que escribió toda la Biblia. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Bueno, decía, fue escrito por hombre, ¿sí? Dios usó hombre, pero siempre con el Espíritu Santo, que era el que les decía y les relataba, y era el que les confirmaba de que realmente era palabra de Dios. Entonces una persona que no tiene revelación es una persona embotada. Embotada en conocimiento mental, conocimiento intelectual, pero sin revelación. Una persona sin revelación es muy difícil que pueda caminar en este tiempo sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque será, como dice la palabra, ustedes son guías, ciegos, guías de ciegos. Una persona con mente embotada es un ciego, guía de ciego, que tiene conocimiento teológico, pero no lo puede aplicar a través del Espíritu, porque no tiene revelación. Y la revelación no es como ahora, que muchos dicen, tengo una nueva revelación. Claro, mentira. Tienen profetas para eso. Mentira, falacia. Falacia, y realmente unos mentirosos totales y apóstatas. Aquel que dice, tengo una nueva revelación. No hay nueva revelación. Hay revelación de la palabra, pero de la palabra que ya está escrita. No hay una nueva revelación. Sí es nuevo para nosotros porque se nos revela. Cuando una palabra vos lo estás leyendo y esa palabra te salta, esa palabra parece que te abordara y te inunda un momento tal vez de llanto, de emoción, porque esa palabra se hace carne en ti. Bueno, esa palabra se te revela a ti y eso lo hace el Espíritu Santo.
Eso no es una emoción común. Y hoy muchos lo que hacen es llegar a la gente a través de las emociones y no de la revelación de la palabra. Una palabra revelada es lo que cambia a la persona, es lo que cambia y es lo que transforma a una persona. El Espíritu Santo transforma, revela. El Espíritu Santo lo que santifica y es lo que restaura. El Espíritu Santo restaura a la persona de tal forma que esa persona no vuelve a ser la misma persona. Es de vuelta al principio cuando el hombre fue creado en santidad y tenía esa comunión con Dios. Eso fue lo que hizo el postrer Adán. Jesucristo en este tiempo es el postrer Adán. Es el que nos devolvió esa relación con Dios. Antes no teníamos esa relación. Entonces, si nosotros no tenemos nuestra mente renovada, no podemos acceder a esa revelación. Entonces vivimos embotados y vivimos siempre de lo que nos dicen. De lo que nos dice el pastor fulano, de lo que nos dice el predicador mengano y lo que dice el profeta sultano. Y siempre tenemos a alguien que nosotros lo tenemos allí, es como que el que recibe la revelación. Mira, hermano, la revelación está dispuesta para cada uno de ustedes. Solamente tiene que buscarla. ¿Cómo es eso? Tiene que leer la Biblia, no solamente con entendimiento, sino a través del Espíritu Santo. Y usted cuando va a leer la Biblia, le dice, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Tú que eres el escritor de esta palabra, ayúdame a entender el mensaje espiritual que hay en ella. No solamente el hecho histórico. Porque una persona que lee sin entendimiento espiritual la Biblia puede relatar, como usted ve a veces los documentales, de la historia del pueblo de Dios, de la historia del pueblo judío, y entonces todos reciben y hablan, pero hablan del hecho histórico. Hablan de la Biblia como historia de un pueblo. Hablan de los reyes como historia de un pueblo. Hablan de Cristo como la historia de un pueblo. De un hombre que pasó aquí, ¿no es cierto?, de un Mesías, pero no han entendido la revelación. ¿Por qué? Porque si esa persona común que tiene conocimiento habla de Cristo y lee con entendimiento, entonces Cristo se le tiene que revelar y esa persona se tiene que volver a Cristo, tiene que cambiar de vida. Pero son personas sin revelación porque tienen la mente embotada. ¿Por qué? Por el estado religioso que mismo Satanás ha impulsado y quiere impulsar hoy a través de los judaizantes. Nos quieren hacer volver hacia atrás, como dice, volverse a los rudimentos antiguos, de que de nada sirvieron. La sangre de machos cabrías, la sangre de ovejas, la sangre de búfalos, la sangre de montones de animales sacrificados que no sirvieron. Ese sacrificio no sirvió. Tuvo que venir Cristo con un sacrificio perfecto para que nos dé la libertad. Y así que la mente embotada es una mente sin discernimiento. Me tomé mucho más tiempo en esto para que usted pueda entender de que si usted tiene el pensamiento todavía de esa forma, es necesario de que usted le pida revelación a Dios a través del Espíritu Santo para que su mente no esté embotada y usted pueda tener una vida realmente agradable a Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Punto número 5. Esta es una mente carnal. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Capítulo 8, versos 5 y 8. Capítulo 8, versos 5 y 8. Amén. Dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Amén. De 5 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén, amén. Fíjense lo importante, Dice, son más potentes los deseos de la carne que los espirituales. Interactúan más con los hechos del mundo que con los del reino. Fíjense, aquí muy importante lo que es una mente carnal. La mente carnal dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, si vemos un verso, el verso 5, ¿no?
Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y si los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, es muerte. Es muerte, las cosas de la carne llevan a la muerte espiritual, llevan a la muerte de la persona, con lo que es la revelación. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjense, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Las mentes carnales no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cómo podría decir? Es lo mismo que a veces uno dice un estado de conciencia. Bueno, no hago esto porque la conciencia me acusa. En algunos casos ni siquiera la conciencia los acusa. Un estado carnal, de un pensamiento carnal, lo lleva a alejarse de Dios. Lo lleva a alejarse de Dios. Dice, porque no se sujetan a Dios, no se pueden sujetar a Dios porque sus pensamientos son carnales. Y un pensamiento carnal es un pensamiento carnal y diabólico. Carnal y diabólico. ¿Por qué? Porque todo lo que es de la carne, lo que lo lleva es a atentar en contra de la ley de Dios y en contra de la santidad de Dios. Pero aquí hay algo que a mí me impacta que dice, no se sujetan ni tampoco pueden. O sea que una mente carnal, o sea, alguien que es carnal, no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. O sea que lo único que puede cambiar un pensamiento carnal, es volverse a Cristo. Volverse a Cristo y volverse realmente a la cruz. Volverse a la cruz, volverse a la base, al nacimiento de nuestras vidas, a la cruz del Calvario allí. Una persona que todavía arrastra pensamientos carnales es porque todavía no se ha convertido. Es una persona que está todavía convencida, pero no convertida. No se puede sujetar a la ley de Dios. Hoy estábamos viendo un video con mi esposa, ¿no? de un hermano que predica en Estados Unidos, y que ella se quejaba de la forma que decía las cosas el hermano esto. ¿Por qué? Porque eso la confrontaba a ella con el pecado. Y él decía, no, pero ella decía, evangelista, podés hablar de esta forma, pero más suave, ¿no? Podés hablar de esta forma sin llegar a chocar con la gente, porque Jesús, dice, era amoroso. Jesús, dice, era pacífico. Sí, Jesús era amoroso. Jesús es amoroso, es pacífico, pero también Jesús confrontaba a las personas con el pecado. Él, así como hay amor en Él, también hay justicia. Entonces, ¿cómo confrontás una mente carnal si no es con un mensaje realmente de la palabra de Dios que te confronte con el pecado? ¿Por qué? Porque ellos no pueden aceptar la ley de Dios, porque la ley de Dios para ellos les resulta difícil de comprender. Si no puede ser que, si Dios es un Dios de amor, diga de que me va a enviar al infierno si yo no me convierta a Cristo, ¿no? O que pero si Dios ama al mundo, ¿por qué puede llegar a condenar? Puede llegar a condenar a los homosexuales y a las lesbianas. No, Dios no los condena como persona, condena sus actos. Los actos morales son los que condena a Dios. Lo condena su palabra, pero Dios mismo es la esencia de la palabra, porque el verbo se hizo carne para hacerse presente aquí, y el verbo es Dios, y el verbo es la palabra. Y Él mismo, Él escribió y lo dejó por tanto tiempo, no para que nosotros se nos ocurra de hacer de allí una ley para nosotros. Por eso es que el que no cree, la mente carnal, saludamos aquí y a Juli Coronel, allí en la ciudad de Batán, Dios bendiga, queridos hermanos. La gente le es muy difícil de comprender el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice a la persona, de tal manera amó Dios el mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, se salve, mas no se pierda, que pueda acceder a la salvación. Y dice, Dios es un Dios de amor, Dios me ama, por eso me quiere salvar. Sí, Dios te ama, por eso te quiere salvar. Pero la salvación comprende, ¿en qué? En un arrepentimiento. En un arrepentimiento, cuando una persona es confrontada con la palabra de Dios, la persona tiene que reconocer de que realmente es pecador. Pero para reconocer que es pecador,
tiene que darse cuenta de que hay una ley establecida por Dios. Y que si la ley dice, no harás esto, no harás lo otro... Sí, es entonces, como la ley del tránsito, como las leyes que están en la tierra, que uno sabe que no puede pasar en un semáforo verde. Una cosa así claro, sería, no puede pasar Espíritu Santo, en rojo en el auto porque puede claro, causar un accidente. ¿No es cierto? Acá el accidente es nuestra vida, es nuestra salvación. Entonces la mente carnal dice que no puede. No solamente dice, no se sujetan, dice, ni tampoco pueden. Y si los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, o sea que esta es la mente carnal. La mente carnal no puede agradar a Dios. Por eso es que es necesario la transformación de nuestra mente. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, o sea, mente de reino. Y nosotros como tales embajadores del reino, tenemos que llevar a otro que cambie esta forma de pensar. ¿No es cierto? Más vale que no van a aceptar el mensaje, porque la mente carnal quiere hacer los deseos de la carne. ¿No es cierto? Ellos se mueven por sus propias concupiscencias. Entonces cuando recibís un mensaje, y Dios es amor, vos das un mensaje evangelístico, en el mensaje de amor también está la ley de Dios. Y la ley de Dios se tiene que respetar. Dice, aquel que no robe más. Dice, aquel que no hurte más. Aquel que mataba, no mate más. Aquel que cometía adulterio, no lo cometa más. Aquel que hacía esto, no lo haga más. Así esa es la ley moral de Dios, que cuando nosotros recibimos a Cristo, se instala en nuestro corazón y es escrita en nuestro corazón. Esa es la ley moral. Entonces, sabemos de que en este tiempo el humanismo se ha metido dentro de la iglesia. El humanismo se ha metido dentro de las iglesias, se ha metido lo que es la psicología. Ya hay muchos pastores que parecen más psicólogos que pastores. Nosotros fuimos llamados como pastores o como predicadores, como evangelistas, fuimos llamados a dar el mensaje del reino. Y el mensaje del reino no es solamente Dios te ama y te salva, sino que Dios te ama y te salva, pero también hay requisitos para cumplir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conservar nuestra vida espiritual. Entonces, un carnal no va a recibir los mandamientos de Dios con mucha alegría. Porque ellos dicen, sí, ay, qué bueno, soy salvo. Ay, qué bueno, soy salvo. Cristian. Hola, bendiciones, Cristian. Amén, amén. Dios te bendiga, Cristian. Amén. Muchos dicen, ay, soy salvo porque Dios me salvó, Dios me ama, Dios me quiere. Ay, qué hermoso, qué lindo, sí, muy lindo. Pero a partir de ahí ya nuestra vida tiene que empezar a cambiar. Si no hay un cambio en nuestra vida, todavía nuestra mente sigue siendo una mente entenebrecida, una mente corrompida, una mente embotada, y una mente carnal. Es muy difícil poder agradar a Dios. Y es muy difícil poder llegar a tener la mente del reino. Y la mente del reino se ocupa de las cosas del reino, no las cosas de este mundo. La mente carnal se ocupa de las cosas de este mundo. Y nosotros no. Nosotros como ciudadanos del reino vivimos en este mundo, pero nuestra mente está sujeta a los pensamientos de Cristo. Y así como tiene que ser. La gente quiere la salvación, pero no quiere todo lo demás. O sea, cuando firma el contrato, no lee la letra pequeña, lee solamente voy a ser salvo. Y eso no es todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo lo demás es lo que influye en nuestra vida como creyente. O sea, si Dios te dice que te ama, y vos eras homosexual, entonces tu vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios te creó hombre y no un sexo que no existe. Porque el Señor es muy claro en su palabra. Y muchos dicen, en el Viejo Testamento, no, en el Nuevo Testamento, Pablo habla de aquellos que han perdido lo natural, ¿no?, de la mujer, sino que se encendieron, dice, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en su mente entenebrecida y corrompida. Y el Señor dice que Él no aceptará ni a los afeminados, ni a los homosexuales, ni nada de todo eso. No es una coherencia del pastor. Eso está escrito en su palabra. Entonces, Dios es santo y por tanto nosotros los hijos tenemos que ser santos. Si Dios nosotros nos crió de una forma, tenemos que vivir de esa forma, respetando las leyes morales,
establecidas en el reino, no en este mundo, porque este mundo lo que ha hecho es corromper las leyes de Dios y ha torcido las leyes de Dios. En la Constitución hablan de Dios, pero no lo ponen a Dios como el que pueda dirigir las leyes de la tierra. No, cada uno en su país ha hecho su propia ley. La ley del aborto, la diversidad de género, ahora binario, ¿no es cierto? Que no sabe qué es. No sé si es ser humano o qué, o sea, que pueden acceder a todo eso. ¿Por qué? Porque la corrupción moral del hombre es tan grande, que ha llevado a que tengan una mente entenebrecida y embotada y que no encuentren la verdad de Dios. Cuando vos le predicás la verdad de Dios, te rechazan. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues yo quiero mi vida libre, yo quiero decidir lo que yo quiero hacer. Bueno, por eso te lleva de camino al infierno. Claro, tiene libertad, libre albedrío para hacer lo que quiera, pero las consecuencias están. No hay reclamos después, no hay reclamo. Entonces uno tiene que entender de que la mente carnal a nosotros, ¿no es cierto? Y aquellos que tienen la mente carnal, lo que los va a llevar es alejarse de Dios. Porque van a querer los placeres de la carne antes de hacer la voluntad de Dios. Van a querer la carne antes que el espíritu. Y entonces, no es que Dios es malo, sino que Dios sabe cuál es el fin de uno y el fin del otro. Porque Dios es eterno, no tiene principio ni fin. O sea, Dios puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Y Él conoce el futuro de cada uno de nosotros. Y Él lo que quiere es que nuestras vidas no padezcan. Que nosotros que podamos tener una buena vida. Entonces una persona que es una persona carnal no va a aceptar las leyes de Dios. Porque tiene su mente corrompida, entenebrecida, embotada. Y hay muchos cristianos carnales. ¿Cómo es eso, Pata? Sí, lamentablemente, hay muchos cristianos carnales que van a la iglesia el domingo y eso ya los hace cristianos. No. La iglesia no te salva. El pastor no te salva. El predicador no te salva. El único que salva es Cristo. Y como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nazca de nuevo. Nicodemo venía de una mente embotada de lo religioso. Conocía las leyes de Moisés, pero no tenía la revelación. La revelación es a través del Espíritu. Entonces hoy hay mucho cristiano carnal. ¿Por qué? Porque no han recibido la revelación del Espíritu. ¿Por qué? Porque no la han buscado. Porque les gusta vivir a medias. Con un pie en la carne y un pie en el Espíritu. Pues ¿sabe qué? En Dios no hay cosas a medias. O sos de Dios o sos del mundo. Y si sos del mundo, sos del príncipe de este mundo. Por eso es que a veces uno no entiende de por qué la decadencia de la iglesia, de la decadencia del cristianismo en este tiempo. Y bueno, ¿eso tiene que suceder? Sí, tiene que suceder. Así como va a haber una iglesia fiel a Cristo, también va a haber una iglesia apóstata. Y hay una iglesia apóstata que sigue en la mayoría las cosas de este mundo. Han metido el mundo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque su pensamiento está entenebrecido. Acuérdense, no su cerebro, porque el cerebro es el órgano físico, pero el pensamiento y la mente es la interacción del cerebro a través de los pensamientos con lo que nos rodea, la interacción con Dios. Usted puede pensar, el cerebro por sí solo no piensa, tiene que haber una actitud, y entonces eso es lo que lo va a llevar a usted a razonar. Nosotros somos personas pensantes, y una persona pensante necesita ser transformado en el conocimiento. ¿Por qué? Porque si no es arrastrado por cualquier corriente de doctrina que está en este mundo. Entonces una persona que es arrastrado por cualquier corriente y dice, esto es bueno, hablan de Cristo, estoy adentro de la iglesia, soy cristiano, vengo los domingos a cantar, estoy en la alabanza, soy un líder, pero tu mente todavía sigue embotada y todavía sigue con su mente carnal, no ha recibido la revelación. Y una mente que no recibe la revelación está próxima a desviarse. Porque es lo que hay en este mundo. Está la iglesia fiel, y está la iglesia apóstata. Y la iglesia apóstata es una copia de la iglesia fiel. ¿Por qué? Porque el diablo lo que hace es eso. El diablo no viene con algo muy diferente. No dice, abro una iglesia diabólica. Abro una iglesia que directamente que diga que Satanás
es el que te salva. No, hace algo paralelo, porque el diablo siempre quiso imitar. Siempre fue así. Fíjense lo que va a pasar en la gran tribulación. Él también va a imitar al Mesías. Y él se va a meter en el templo y va a querer que le rindan adoración, porque él siempre quiso eso. Cuando él lo tentó a Jesús, le dijo, si postrado me adorares, dice, todos estos reinos te daré. O sea, le estaba dando los reinos que habían sido delegados a él cuando el hombre cae allí en el Edén. ¿No es cierto que Satanás tiene autoridad, pero no puede confrontar y ir directamente? ¿Por qué? Porque toda la humanidad, consciente o inconsciente, en algún lugar de su mente, tiene un pensamiento de Dios. ¿Me entiende? Todo ser humano ya nace con un pensamiento de alguien supremo. Entonces, en ese pensamiento supremo, o se pone a Cristo, o entra Satanás. Y mucha gente le ha dejado esa libertad. No ha puesto a Cristo en su pensamiento, en su corazón, sino que realmente ha dejado llevarse por las corrientes de este mundo y por el tipo de secta que se ha levantado. Muchas son judaizantes, otras son cristianas, entre comillas, pero han metido al mundo adentro, han metido la música del mundo, han metido la danza del mundo, han metido los mensajes del mundo, han metido la psicología del mundo, y no importa lo que hagas mientras vos vengas a la iglesia. No. Sí importa lo que hagas, importa lo que haces con tu vida. ¿Por qué? Porque ya la vida ya no es tuya. Tu vida ya no es tuya. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú te entregaste a Cristo, tu vida ya no te pertenece, sino le pertenece a Dios. Dice que nosotros éramos esclavos del pecado y el Señor, con la obra de la cruz, nos compró nuestra libertad con su sangre. Entonces nosotros éramos esclavos del pecado y muchos creen de que son libres de hacer lo que Cristo nos hizo libres del pecado, ahora somos libres de hacer lo que nos antoja. No, fuimos libres del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño. Él nos ha comprado y por lo tanto no podemos hacer lo que se nos antoja. Dice, no recibo la libertad, entonces es una libertad media. No, porque Él te dio libertad de elegir. Él te dio libertad de elegir. Y tú elegiste a Cristo porque estabas hundido en los pecados, hundido en la inmundicia, en la lascivia, en los malos pensamientos, en robos, hurto, hechicería. Estabas hundido en todo eso. Entonces Dios te liberta, pero te liberta para Él, no para que sigas participando en las obras infructuosas del pecado. Sino tienes que recomponer tu vida, volverte a Él a través del Espíritu y tu mente sea renovada. Por eso es que el cristianismo en este tiempo le cuesta tanto apartarse del mundo, porque el mundo no se metió de una, sino que el mundo se fue metiendo de a poco y fue cambiando los pensamientos. Ya ahora piensan por ti y te dicen qué es lo que tienes que hacer. Mira, haz pacto con esto, haz esto otro, haz aquello y las cosas te van a ir bien. Y eso los ha sacado de un pensamiento profundo en la fe inicial. Acuérdense de lo que dijo Cristo, tenemos que ser como niños, una fe pura. La fe verdadera es una fe pura. Y la fe pura ha sido contaminada por los pensamientos del mundo que nos han llevado a tener una mente carnal y una mente embotada a través de los religiosos de este tiempo. Uno dice, sí, los religiosos eran el tiempo de los fariseos. No, en este tiempo hay muchos religiosos. ¿Por qué? Porque han inventado su propia religión. Han inventado su propia religión con sistemas de pactos que ya no hay más, con sistemas de leyes que ya las han inventado ellas, leyes internas, y han dejado de lado lo que es la verdadera palabra de Dios. Y eso es lo que lleva a una ruina espiritual, a una ruina del hombre. El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. El diablo ha distorsionado esa imagen, la ha cambiado y nos hace querer creer de que esa es la verdadera imagen. No. El diablo es imitador de Dios desde todos los tiempos y él quiere que le rindan culto. Pero nadie le rinde culto a Satanás. A aquella persona que no le rinde culto a Dios de corazón y en la fe de Cristo, le está rindiendo culto a Satanás. ¿Sí?
inconscientemente, haciendo las cosas de este mundo, haciendo las cosas de la carne, dejando entrar al altar fuego extraño, lo que hacen es rendirle culto a Satanás. ¿Se acuerdan lo que pasó con los hermanos allí? Uno de ellos llamaba Abiú, ¿se acuerdan? Los hijos del sacerdote, hicieron fuego extraño, ¿y qué pasó con ellos? Fueron muertos instantáneamente. Pero en este tiempo Dios le da la oportunidad. ¿Por qué? Porque es necesario de que vayan caminando juntos. Al final de los tiempos será la iglesia verdadera la que va a quedar en pie. La otra será servil a los planes del anticristo. Nosotros hemos sido llamados para tener una mente de reino. Vamos al último punto, que es Romanos, en mente espiritual, Romanos 12, 12. O 12, 2. Y 12 vamos a leer del 1 al 2. El 1 y el 2 también. ¿Salió? Sí, Romanos 12. Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, ¿hasta ahí? Hasta ahí. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es el entendimiento del pensamiento, de la mente. Está hablando aquí de la mente. Se tiene que renovar nuestra mente. El espíritu de nuestra mente tiene que ser renovado. Como dice el apóstol Pablo, renovaos el espíritu de vuestra mente. Y que tenemos que acceder a eso. ¿Por qué? Dice, este tipo de mentalidad está entregada a funcionar, dice, con la dinámica de Dios y de su reino. Trae el beneficio de la revelación de la palabra. Dice que sea el Espíritu Santo el que direccione y comande tus pensamientos. Realmente el beneficio de una renovación de nuestros pensamientos, de nuestra mente, el beneficio de no conformarnos a este siglo. Fíjense que en él decía, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso habla de la revelación. Una mente transformada no es una mente embotada. Una mente embotada es la mente religiosa que no recibe la revelación. Una mente que ha sido transformada, una mente que ha recibido la revelación del Espíritu Santo, que ha sido partido el velo en dos, así como se partió en el templo, y que el acceso que antes no había al lugar santísimo, hoy lo tenemos a través de la obra de Cristo. Eso nos da a nosotros acceso para que nuestra mente sea renovada, que nuestra mentalidad sea mentalidad de reino, no mentalidad de este mundo. Todos quieren realmente que la mentalidad del hombre sea de acuerdo a lo que está sucediendo. No. Nosotros somos parte de este mundo, vivimos en él, pero no somos de este mundo. Nuestra identidad está en el reino de los cielos. Nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Así como Jesús, cuando enfrentó allí los dirigentes de ese tiempo, él le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que si nosotros tenemos la mentalidad del reino, nuestra mente renovada, no vamos a tener una mente corrupta, no vamos a tener una mente pobre, no vamos a tener una mente embotada, no vamos a tener una mente carnal, sino vamos a tener una mente espiritual, una mente sin corrupción. Porque el enemigo lo que quiere es minar nuestra mente con malos pensamientos, minar nuestra mente trayendo dudas. Y porque a veces salen cosas y dice, pero ¿por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? Entonces te llevan a dudar, y Dios podría haber sido más bueno. Porque a veces la gente piensa eso, y Dios puede haber sido más bueno. Si yo fuera Dios haría esto. Mira, hermano, menos mal de que ninguno de nosotros ha llegado a ser Dios, porque sería terrible. Y algunos se creen, porque algunos toman también parte de la porción de la palabra, que somos pequeños Cristo, y también en el Viejo Testamento que habla como pequeños dioses. Nosotros en hecho sentido, cuando allí Pablo fue y que lo recibieron como si fuera un Dios, y Pablo dijo, no, acá hay un solo Dios, y este Dios es Jehová de los ejércitos, Dios es Cristo mismo. Nosotros somos servidores de Él. Si en sí
al llamarnos cristianos, que somos pequeños Cristo, no quiere decir de que eso nos dé a nosotros la posibilidad de ser como Dios. Sí, en el conocimiento, porque Dios nos ha revelado su conocimiento, pero no en el hecho de la función de tomar decisiones con respecto a las leyes ya establecidas en su palabra. Ninguno de nosotros podemos cambiar lo que ya está escrito. Nosotros tenemos que recibir la Escritura, sí, con la revelación de su Espíritu Santo, para poder aplicarla en nuestro tiempo, en nuestra vida, en este tiempo. Es necesario de que nosotros leamos con la revelación del Espíritu. Y para eso tiene que ser nuestra mente renovada. Si nosotros todavía tenemos el pensamiento entenebrecido, el pensamiento embotado. ¿Por qué? Porque durante muchos años hemos sido bombardeados por el conocimiento de este mundo. El mundo se metió en la iglesia. Y no estamos hablando de ahora. Yo estamos hablando del año 90 para aquí. Desde el año 90 para aquí, el mundo se metió a través de distintos tipos de enseñanza en las iglesias, distintos tipos de congresos, que lo único que hicieron fue exaltar al hombre y poner el hombre en alto, los grandes siervos de Dios. Sin embargo, tiene que decir, un pequeño hombre de un gran Dios, un pequeño siervo de un gran Dios, porque eso es lo que somos, pequeños siervos inútiles, pequeños siervos de un gran Dios. Y lo que ha hecho desde este tiempo, desde los años 90, tal vez un poco antes hacia aquí, es darle la gloria al hombre, donde salieron los grandes cantantes, los grandes concertistas, los grandes grupos de alabanza cristiana, los grandes evangelistas, los grandes siervos, los pastores, después los grandes profetas y los grandes apóstoles. Lo que ha sido, si usted hace un reconto desde esos años hacia aquí, y lo único que ha habido es una transformación en el hombre, pero con una mente embotada en lo religioso, una mente carnal. Y la mente carnal lo único que hace es llevar a muchos a las perdiciones. Por eso que la palabra de Dios dice: ciegos, guías de ciegos. Eso es lo que hace una mente embotada. Ciegos, guías de ciegos, que los llevan al camino de la perdición y no al camino de la salvación. Por eso que aquí Mateo, yo voy a leer Mateo capítulo 22. 37. Capítulo 22, 37, que dice así. 22, 37. Dijo así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahí encierra todo, los pensamientos del hombre. Encierra todo. Por eso es que realmente, para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, necesitamos una verdadera transformación. No estar convencidos de que Cristo pagó en la cruz, sino estar realmente metidos, revelados a través de su palabra, de que eso sucedió. Porque muchos dicen, sí, Cristo pagó por mí, y muchos en el fondo no creen realmente de que ello que haya sucedido aquí en la tierra, de que Cristo haya pasado por esta tierra, que Él se haya revelado a los hombres, su deidad haya sido revelada a los hombres para salvarnos de la perdición que había en nuestras vidas. Muchos no creen realmente en eso, lo creen como una historia, como una fábula, porque si realmente creyeran de corazón, tendríamos que caminar como caminó Cristo en esta tierra. Y eso sería realmente lo que cambiaría la perspectiva de la persona, que puedan ver en nosotros a Cristo reflejado, que nuestros pensamientos estén cautivos a la obediencia de Cristo y que nuestros pensamientos sean pensamientos de reino. Hermano, querida hermana, querido hermano, querido joven, niño, adulto, tu mente tiene que ser renovada, pero no renovada por un psicólogo, ni por un nuevo pensamiento, sino renovada por el Espíritu. Que realmente podamos acceder a los pensamientos del reino, porque eso es lo que nos va a mantener. En algún momento, cuando venga un mensaje, que no es un mensaje del reino, que nuestra mente pueda ponerse en función con respecto a los pensamientos del reino y que digan, esto no es de Dios. Esto no glorifica a Dios, porque siempre tenemos que ver esto.
lo que estoy haciendo o lo que hace esta persona glorifica a Cristo. No, si no glorifica a Cristo, entonces no es de Dios, porque realmente nosotros hemos sido formados para gloria de Él, no para nuestra gloria, sino para gloria de Dios. Que tu vida, tu mente, tu corazón, tu alma glorifiquen a Cristo con cada acto, con cada hecho de tu vida, puedan estar glorificando a Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, gloria a Dios. Espero de que este mensaje haya sido claro y puedas entender que necesitas tener la mente de Cristo. Dementes, locos, ¿sí? O dementes para Cristo. Amén. Que podamos realmente orar en este tiempo ahora. Vamos a orar por esta palabra y después estaremos orando por las peticiones y también por nuestros niños. Así que vamos a orar por la palabra de esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he predicado tu palabra, Señor, tal y cual como tú me la diste. Señor, yo más no puedo hacer. Ahora eres tú, Señor, y siempre has sido tú el que ha influenciado a las personas a través de todos los tiempos. Señor, sé de que tal vez lo que yo diga, Señor, realmente no sea tan influenciable como lo que va a ser el Espíritu Santo. Por eso yo te ruego, Dios mío, que tu Espíritu Santo pueda influenciar a través de este medio, Señor, y que puedan ser tocados en su corazón, en su alma, y su mente pueda ser renovada. Señor, que puedan desechar de su vida, Señor, todo pensamiento de corrupción, toda mente reprobada, toda mente entenebrecida, toda mente corrompida, toda mente embotada, toda mente carnal, y que puedan, Señor, realmente recibir la mente espiritual. Señor, que tú puedas hacer la obra, Señor, y que muchos de ellos, Señor, puedan recibir esta luz en su corazón y en su mente, para poder entender de que han estado caminando fuera de lo que es tu palabra y que hay tiempo para volverse a ti y ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Padre, yo te ruego, así como dijo Pablo, Señor, de que podamos ser renovados, no conformados al pensamiento de este siglo, sino renovados en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, que podamos, Señor, ser influenciados por tu palabra a través de la revelación, que la revelación del Espíritu llegue a nuestros corazones y que podamos pensar, Señor, conforme a los pensamientos del reino. Padre, quiero, Señor, que mi mente sea anclada al reino de los cielos, que pueda tener la mente de Cristo, pensar, Señor, como piensa Cristo. Señor, yo te ruego, Dios mío, en esta hora, Padre, de que tú puedas hacer un milagro en mi vida y en la vida de mis hermanos y podamos ser transformados para poder serte útiles a ti y al reino de los cielos. Padre, yo bendigo la iglesia, bendigo los hermanos. Ahora, Padre, que puedan ser transformados ahora, Señor, que reciban en este momento una transformación, Señor, y que puedan acceder a la revelación del Espíritu Santo. Señor, y que muchos de ellos que tenían un pensamiento diferente puedan ser, Señor, anclados a los pensamientos del reino. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos en el poderoso nombre de Jesús. Señor, bendecimos a los niños, Señor, en esta tarde, Señor, a cada uno de ellos. Señor, que puedan ser criados, Padre, y puedan ser, Padre, enseñados en los pensamientos cristianos, Señor, en la doctrina cristiana, en la moral, Señor, de tu palabra. Señor, que nosotros como padres podamos influenciar sus pensamientos y que podamos, Señor, realmente hacer una obra que se pueda ver de aquí a años, Señor, cuando estos niños sean adultos, Señor, y que ellos puedan, Señor, ser útiles a la sociedad, trayendo un mensaje nuevo, un mensaje diferente a lo que trae en este tiempo a la sociedad, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, Señor, que puedan ellos servirte a ti, Señor, de corazón, de alma y de pensamiento. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a los niños que son el futuro, que son las generaciones venideras de un evangelio, Señor, donde va a ser difícil predicarlo, pero, Señor, una persona llena de tu presencia, Señor, podrá alcanzar aún a los perdidos en tiempos difíciles. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. En el bendito nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén
y amén. Aleluya, gloria a Gloria a Dios. Dios. Sí, Bueno, Señor, vamos a seguimos orar por las orando. necesidades, hermano. Gloria a tu Seguimos nombre, orando Jesús. por la vida de Claudio, Señor. Necesitamos un milagro para él, Señor. Señor, completa la obra que has empezado en su vida, Sí, Señor. aleluya. Fortalece, Señor, fortalece la familia, fortalece su vida. Levanta sus brazos en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Santo aumenta su nombre, fe, Jesús. Señor, para que él pueda creer, Señor, el poder de tu Espíritu Santo en su tu nombre, vida. Jesús. Señor, oramos por la vida de Claudia, Señor, y toda su familia. Bendito sea tu Bendecimos nombre. Ahora, esta familia. Dios, ahora, Especialmente Dios. te pedimos por la vida de Micaela, que va a pasar por una operación, Señor, en su mandíbula, Ahora, Dios. en esta semana, la En el segunda nombre de operación. Jesús. Señor, así como tuviste respaldando en la primera, lo Sí, harás también Señor, en esta, ahora, Padre, en porque el tu nombre mano de poderosa Jesús. estará allí, Señor, a través de las manos, Señor, En de el los nombre de doctores, Jesús de Padre. En el Nazaret, nombre de sea tu Jesús, mano de soltamos, poder Señor, palabra de Ahora, ciencia, ahora, sabiduría ahora. de Dios para esos En el médicos, nombre de Señor. Jesús, Bendecimos esta Sea tu familia, mano de Señor. poder Te ahora, pedimos Dios. también que intervengas con un milagro poderoso Ahora, Dios, en en la el vida de nombre de Chelo, Jesús. Señor. Mi hermano, Sí, Señor, que Señor. es parte del pueblo gitano, Señor, está internado Ahora, por COVID, sácalo, Señor, Dios, está sácalo, delicado, grave, con Levántalo, neumonía, con Dios, insuficiencia levántalo, renal, Dios. pero creemos que tú tienes la Levántalo, última Dios. palabra, Señor. Aleluya, Señor, aleluya. nos unimos, Señor, a la oración Ahora, de Señor, todo en el el pueblo nombre de gitano, Jesús Señor, de de los Nazaret. criollos, Padre, para que Oh, todos santo juntos en tu oración, nombre, Señor, Señor. a favor de la vida de Chelo, Señor, para que tú lo levantes de esa cama, Sí, Padre, en el Señor, nombre de en el Jesús, nombre de para Jesús. que podamos ver nuevamente tu bondad, Señor, en cada una de estas Sí, necesidades. Señor, oramos por la vida de Tito, de Susana, de Damián, Ahora, bendice, para que en Dios, este bendice, tiempo, Dios, Señor, bendice, Dios, tú bendice. toques sus corazones, Ahora, tú ahora, sanes, ahora, Dios. tú restaures, tú libertes, Señor, la vida de Damián, Señor, y que él pueda tener un encuentro personal contigo, Señor. Oramos por la vida de la hermana Susi, Señor, Sí, Señor, en el para nombre que de tú Jesús. intervengas con tu mano poderosa en esa cirugía que ella le hicieron hace unos meses, Señor, que ha tenido algunos problemas, Señor, Ahora, Dios. unas recaídas, Señor. Yo te pido, Padre, que tu mano poderosa la asista, que tu mano poderosa Sí, Señor. ministre sanidad, Señor, en su organismo, Padre, para que saque, Señor, todo desánimo, toda depresión, Señor. En el nombre poderoso Ahora, de Jesús Dios, la en el echamos nombre fuera de de la vida de Jesús. mi hermana, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, la cubrimos, Señor, Sí, en Señor, oración, en el nombre de Padre. Jesús. Oramos por la vida de Franco, sabemos Ahora, que está un Dios. poquito mejor. Franco Sigue Chávez, orando, Señor, sigue orando, Dios mío. por esa parálisis, por esa enfermedad, En el nombre Señor, de que es Jesús. progresiva, pero sabemos que para ti no hay nada Oh, imposible, tú puedes Señor. hacerlo, Tú puedes Padre, tú hacer puedes la hacerlo, obra, Padre. Padre. Señor, porque En tú el nombre llamas de las cosas Jesús. que no son como si fuera, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios creativo, Padre. Tú creas, Señor, donde no hay, Oh, Padre. santo En el nombre de tu nombre, Jesús, Señor, soltamos fe, Señor, sobre ese Ahora, joven. Dios. Señor, para que él pueda estar creyendo, Señor, y su familia, de que para ti no hay nada imposible, santo, Padre. En el santo. nombre de Jesús, Señor. También oramos por Estela, Señor, y su familia, por su esposo que están, Señor, con síntomas compatibles con COVID. Oh, Señor, tu mano poderosa los esté Ahora, tocando. Dios. Les esté Guárdalos, ministrando, si es guárdalos, posible, protégelos. pasa de ellos este virus, Ahora, Señor. Dios. Y si ya está, Señor, yo te pido, Padre, que intervenga, Oh, que para que santo pueda tu ser nombre, leve, Jesús, Señor. Señor. Tu mano poderosa esté En el sobre la vida de mis nombre de hermanos, Jesús. sobre todo sus hijos, especialmente sobre ellos 5, Ahora, Señor, Dios. para que, Señor, tú los guardes en este tiempo, Padre. Señor, para que si están con fiebre, Señor, tú pongas Ahora, tu Dios, mano de ahora, poder Dios, y ahora, alivies ahora, todos ahora. sus síntomas Oh, y este santo, virus pase santo, pronto, sí, Señor, Padre, ahora, en la vida de mis guárdanos. hermanos, Señor. Guárdanos, Guárdalos y Padre. protégelos, Señor. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Y también oramos por el ministerio, Señor, por la vida de, Señor, de la hermana Claudia Moral, Señor. Sí, Padre, bendice. Por su familia, sus Oh, hijos, sus nietos, su bendícela, trabajo, bendícela, y por guárdala, ese ministerio guárdala, que tú Dios. le has dado, Señor, En el nombre de lo que es Jesús. visita, Señor, a los hermanos que están privados En de la el nombre libertad, de Señor, Jesús. para que Ahora, Dios. esas celdas, Señor, para que esas cosas de hierro, esas rejas de hierro, Oh, Señor, Señor. espirituales, Padre, que están atando esas vidas, se rompan En ahora el en el nombre nombre de de Jesús, Jesús. esos corazones, Ahora, Dios. Padre, puedan ser libres, esas mentes embotadas, Señor, entenebrecidas, Señor, En carnales, el nombre Padre, de tú Jesús. puedas renovar esas mentes y mis hermanos se levanten para la gloria de tu nombre. Oh, sí, Bendecimos Señor, este en el ministerio, nombre de Jesús. bendecimos también a las personas, Señor, que mi hermana visita en los hospitales, Dios. en los hogares, Señor. Señor, todo este ministerio, Padre, sea bendecido por ti, Señor, por tu mano poderosa, Señor. Y bendice la vida de cada uno de mis hermanos Sí, que ha estado, Señor. Señor, Aleluya. conectado en este día, Señor, para que
puedan tener una buena semana, un buen comienzo de semana, puedan pasar bien con su familia. Señor, suple toda necesidad en sus hogares, si hay falta de trabajo, si la economía, Señor, se ha venido abajo. Sí, Tú Señor, eres el suple, proveedor, suple, Señor. Dios, Tú suple, suples toda necesidad en la vida ahora, de Dios, mis hermanos, en el no nombre solamente de la Jesús. espiritual, sino la emocional y la material En el también, nombre de Señor. Jesús. Creemos, Señor, que tú eres el Dios de los imposibles y que tú eres un Dios de oportunidades y cada día, Señor, Sí, nos das Señor. una nueva oportunidad. Por eso, Padre, te bendecimos, te Gracias, amamos, Señor. Señor, y te adoramos Gracias, y damos Señor. toda la gloria y la honra A ti sea al la gloria. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, en el nombre Gracias, poderoso de Señor. Jesús. Amén, Amén. y amén. Y amén. Gloria a Dios, Gloria a hermano. Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Dios los bendiga. Le damos gracias a todos los Gracias, hermanos Jesús. que ya han pasado a Amén. retirar su Biblia. Así que bueno, realmente que les sea de mucha bendición. A aquellos hermanos que estaban anotados. Hermanos del seminario. A Sí. los hermanos del seminario. Y bueno, que la puedan aprovechar y realmente disfrutar. Esta bendición es para compartirla también. Así que realmente los bendecimos, hermanos, a cada uno de ustedes, que tengan, bueno, un buen comienzo de semana. El martes será, porque mañana creo que es feriado. Y bueno, que tengan una semana llena de bendiciones. Amén. Seguiremos orando por Chelo. Claro Amén. que sí. Nos Amén, unimos amén. a todos ustedes, a todo el pueblo. Amén. Amén. Recuérdese que una mente en Cristo es una mente realmente prodigiosa. Una mente en Cristo, una mente que tiene abierto todas las cosas que hay por delante. Su mente tiene que ser la mente de Cristo, y entonces usted verá los cambios en su vida, en su familia, en su vida diaria, en su economía y todo, porque una mentalidad de reino es la verdadera mentalidad Amén, de un hijo Señor. de Dios. Gloria a Así Dios. que los bendecimos, los amamos en Cristo y nos estamos viendo y estamos en contacto. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Muchas bendiciones.